Buenos días, amados hermanos. En esta oportunidad, una vez más, bueno, con el ánimo siempre de poder traer una palabra del Señor para sus hijos, para su pueblo. Y bueno, dándole las gracias también al Señor por la oportunidad de estar nuevamente aquí en la ciudad de Tacna, como le decía a una de mis hermanas, la gloriosa Tacna, y poder seguir haciendo la obra del Señor. En sí es una alegría, y pedirles que sigan orando, intercediendo, buscando el rostro de Dios para que muy pronto también podamos estar reuniéndonos ya como iglesia. Entonces, esta oportunidad vamos a hablar acerca de una vida de santidad, una vida tan importante en la que tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces les invito a abrir sus Biblias en 1 Pedro capítulo 1 versículo 13 en adelante. Dice la Escritura, 1 Pedro 1:13: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino aquel que nos llamó a ser santos, ser también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está: ser santos porque yo soy santo. Si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Oremos entonces. Santo Dios y Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor. Agradecido, Señor, siempre por todo lo que tú nos has brindado, nos sigues brindando y nos brindarás cada día, Señor, en nuestras vidas. Eres fiel, Señor, nunca nos dejas, nunca desamparas, y aún más, palabra dice que tú conoces todas nuestras necesidades aún antes que te la pidamos. Gracias por este hermoso tiempo, Señor, de poder compartir tu palabra. Y sea tu Santo Espíritu siempre guiándonos a toda la verdad, Señor. Te lo pedimos, te damos las gracias, y toda la gloria sea a ti por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, esta oportunidad nosotros estamos para compartir de esta manera lo que el Señor nos presenta a la luz de la Escritura. Toda la Escritura es útil, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, de esta manera encontramos que Dios nos llama, así, que a través de su palabra, a estar preparados para una vida de santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 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 santo es el Señor. Dice aquí versículo 15, sino aquel que os llamó es santo, seamos también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender que Dios nos ha llamado a una vida de santidad, una vida de entrega, de consagración. Es lo que representa o significa la palabra santo: apartado, separado, consagrado para Dios. Entonces, Él dijo que estábamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo de maldad, este mundo de injusticia, este mundo de violencia, un mundo sin esperanza en sí. No hay nada que haya podido cambiar el corazón del ser humano, ni la ciencia, ni la política, ni la filosofía, ni la religión. Absolutamente nada ha cambiado al ser humano a través del tiempo, a través de los siglos.
Y el único que ha cambiado y sigue cambiando corazones, mentes y vida de las personas es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que la Escritura, amados hermanos, nos presenta que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo, porque esa santidad proviene de Dios proviene la santidad, porque Él es santo y con su naturaleza no es divina, con su naturaleza de santidad, Él viene a reflejar esa santidad y que se apropie de nuestras vidas. Por eso una vez más aquí capítulo 1, versículo 15 dice, sino aquel que os llamó, dice, sino como aquel que os llamó es santo, dice, ¿no? Esta primera línea en este primer versículo, primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces Dios es un Dios santo, limpio, puro. Dice la Escritura, trasladado de las tinieblas a su luz admirable, maravilloso, precioso. No hay palabras exacta que pueda expresar el ser humano, sino simplemente la admiración, ¿no? Luz admirable, o sea, no hay palabras humanas que podamos nosotros expresar para describir la naturaleza real de Dios. Sí, Moisés quiso ver al Señor, pero no es posible, no es posible, ¿no? No es posible que el hombre vea a Dios y viva, porque tal es su naturaleza, tal es su esplendor, lo maravilloso que es nuestro Dios, que no lo podemos contemplar con nuestros ojos humanos. Entonces dice así Apocalipsis 4:8, el apóstol Juan nos está presentando en esta porción de la Escritura acerca de la naturaleza de la santidad de nuestro Dios, que dice así la palabra. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Tremendo, ¿no? O sea, las inescrutables riquezas de nuestro Dios es algo que no llegamos a comprender a cabalidad, porque los cielos cuentan su gloria, el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, nosotros pongámonos a pensar todo lo que ha creado Dios, ¿no? Las galaxias, el universo, los planetas, las estrellas, el sol, la luna, este es nuestro planeta en el cual nosotros vivimos, lo ha creado, nos ha creado. Nosotros mismos podemos ver y querer estudiar nuestro cuerpo, nuestra naturaleza. Es una maravilla, es una maravilla. De lo mínimo a lo más grande, a lo inmenso de la creación que Dios ha hecho, de todo el universo. Y entonces, ¿qué es Dios para nosotros? ¿Y qué somos nosotros para Dios? Prácticamente como que nada, hermano, ¿no? Pero Él dice en su palabra, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y en la grandeza, en la inmensidad de la naturaleza maravillosa y divina de Dios, Él, en esa naturaleza tan grande, tan fuerte y todopoderoso, Él nos creó, nos formó, nos bendijo completamente, y aún así, siendo infieles, Él permanece fiel y nos devuelve ese amor, ese cariño a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque de Él proviene la santidad, de Él proviene la pureza, de Él proviene lo más puro que puede haber en este mundo, amados hermanos, de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo que es agradable y en la cual uno puede vivir y disfrutar una alegría inmensa, una felicidad indescriptible, que eso solamente proviene de Dios. Entonces, conocer exactamente cómo es nuestro Dios. En el aspecto doctrinal encontramos muchos aspectos en la persona de nuestro Señor, pero en esta oportunidad, amados hermanos, Dios es santo. Sean santos así como Él es santo, porque Él es 3 veces santo, ¿no? Dice aquí la palabra una vez más, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nosotros tenemos que preocuparnos, el conocer más de nuestro Dios, porque muchas personas no conocen a su Dios. ¿Quién es su Dios? Le dijeron al salmista, ¿no? ¿Quién es su Dios?
Y mi Dios es el que ha creado, dijo él, ¿no? Los cielos y la tierra, ¿no? El Dios de ustedes tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen ojos no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no hablan. Y semejante a ellos todos son los que confían en ellos, ¿no? Pero mi Dios ha creado todo el universo y nos ha concedido esta bendición de, como dice, sojuzgar y señorear en todo lo bueno que Él nos ha brindado y nos está brindando en esta oportunidad, como creyentes, como hombres y mujeres que tienen esa fe y esa confianza en el Señor. Entonces la palabra nos presenta así de esta manera, amados hermanos. Mientras más entendamos, ¿no? En el libro de Daniel dice, el que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mientras más conozcamos a nuestro Dios, ¿no? Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios, ¿no? Entonces, conocer de Dios abunda, bueno, la misma Biblia nos está informando y nos está presentando el Dios en quien estamos confiando, pero otro es conocerle a Él. Por eso dice en el libro de Hebreos, acerquémonos, dice, ¿no? Confiadamente al trono de su gracia. Hebreos 11:6 nos está hablando, ¿no? El que se acerca a Él crea que le hay, que está ahí, que es galardonador de lo que le buscan, dice, ¿no? O sea, tener ese encuentro diario y personal con nuestro Dios. A un corazón contrito y humillado, Dios no va a desechar, dice su palabra. Él no va a menospreciar. En serio, Él está buscando para entender, amados hermanos, la dimensión de lo que Él nos presenta a la luz de su palabra, lo que es vivir en santidad. Vivir una vida santa. Vivir una vida apartada, separada, consagrada para Dios. Que en las religiones, hermanos, no han separado así, ¿no? O sea, la clase sacerdotal, la clase laica. No, todos somos llamados a ser santos, dice la palabra. Por eso vamos a encontrar que teniendo un Dios santo, nosotros somos llamados a una vida de santidad. Porque Él dio su vida por nosotros. Él derramó toda su sangre, ¿no? Dice en la Escritura, Él Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros, ¿no? Dio su vida para demostrarnos cuánto nos ama el Señor. Y dice por eso 1 Pedro 1:15, volviendo en este pasaje, dice la Escritura, sino aquel que os llamó es santo, ¿no? O sea, Él nos llamó en su naturaleza de santidad para que nosotros seamos santos también en toda nuestra manera de vivir. Entonces, Él nos ha llamado a nosotros a una vida de santidad. Él nos ha llamado a poder ser diferentes, ¿no? del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos parte de este mundo. Siempre hay una línea bien clara que tiene que marcar esa diferencia entre las tinieblas y la luz, ¿no? Entre el pecado y la santidad, la obediencia y la desobediencia, la maldición y la bendición. Tiene que estar bien marcado ese aspecto muy, muy importante en la vida de cada creyente, ya que el Señor mismo dice que por sus frutos se le va a conocer. Entonces aquí nos está hablando, Él nos llamó. Por eso 1 Pedro 2:9 también dice así. 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia de Dios. O sea, si no fuera por su misericordia hubiéramos sido consumidos. El que habla y cuántas generaciones ya hubieran desaparecido por completo. Dios lo había hecho ya en una oportunidad con el tiempo de Noé, que toda la población en aquel entonces todos fueron anegados, murieron ahogados ahí en este diluvio que el Señor desató. O en estos pueblos que desaparecieron, como el caso de Sodoma y Gomorra, juicio vino sobre estas naciones, sobre estos pueblos, y cuántos relatos, historias de pueblos enteros que han desaparecido aquí en nuestro país,
encontramos así pueblos que han desaparecido, Yungay, Ranraíca, no sé, hay unos pueblos ahí dentro del interior de nuestro país, acá en el Perú, que han desaparecido completamente, ¿no? Porque estaba sin esperanza, no teníamos ni una plaza de esperanza, el pecado ya había llegado a la misma presencia de Dios, pero no destruyó por completo a la humanidad y tuvo por el tener misericordia con nosotros, por eso dice, no, habías alcanzado misericordia. Y yo creo que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, el que habla, en alguna oportunidad nos predicaron, no sé cuántas veces, uno, dos, tres, ni, de repente ni nos acordamos ya. Pero que vino después, sí, después, ¿no? Y no había cuándo. Entonces, pero gracias a Dios que nos alcanzó la misericordia de Dios, ¿no? Ese amor que Él lo demuestra y que nosotros como creyentes ahora nos damos cuenta, ¿no? Y por esa razón Él nos ha llamado a nosotros. No es que nosotros lo hemos escogido, no es que nosotros nos decimos, Señor, acá estoy, yo quiero buscar. No, o sea, Él es el que, como en un inicio, ¿no? Él ya había previsto ya la infidelidad, el pecado del hombre, pero ya Él había previsto también cómo salvar, cómo rescatar la vida del ser humano, de la humanidad, hombres, mujeres, niños y adultos. Primera de Tesalonicenses 4:7, dice la Escritura, Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. A eso nos ha llamado el Señor, o una vida de santidad. Santidad entendiendo de lo que es estar apartado, separado de este mundo de inmundicia y venir a la luz admirable de nuestro Dios, de la limpieza, de la pureza, del obedecer a Dios, de todo lo bueno, de lo mejor que pueda uno, amados hermanos, darle al Señor. Una oportunidad llegaron a nuestra casa unas visitas y en ese tiempo no había pista, no había vereda, todo estaba en un proceso pues, de desarrollo urbano y la gente llegaba a su casa, pues tenía que limpiarse los zapatos, buscar la manera de entrar a su casa y no ensuciar. Y en esa oportunidad había una reunión muy importante en casa por asuntos de arreglos y cosas que tenían que hacerse en el distrito. Y llegó un señor, ¿no? Que lo conocía a mi padre, y, y mi mamá lo había limpiado, pues, que brillaba el piso, todo estaba brillante, reluciente. Cuando el señor entró, se quedó con el pie en el aire, no quería ensuciar nada. Qué tremendo, ¿no? O sea, algo como para darnos cuenta cómo es cuando nosotros cuidamos, nosotros valoramos y tenemos en cuenta lo que nos cuesta a nosotros, ¿no? Mantener una casa limpia, una ropa limpia. Cuesta, no es así que se lava solito, se limpia solito, ¿no? Al menos las hermanas, las mujeres que están el tiempo, ¿no? Dedicadas al cuidado de la casa. Es un trabajo, más que el hombre que sale a trabajar, ¿no? Un trabajo constante para mantener en orden, para mantener limpio. Y ese es nuestro Dios, que se puede decir en la vida del ser humano es algo del 1%, se puede decir, ¿no? A los 10.000% que es nuestro Dios en santidad, ¿no? Pero Dios nos llama a eso, no solamente una limpieza, una pureza, un orden en la vida cotidiana, en medio de la familia, del hogar, sino también en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, porque para eso nos ha llamado el Señor. No nos ha llamado a inmundicia, no nos ha llamado a tener tirado todo por aquí, todo sucio, desordenado, no, a una vida limpia delante de los ojos de nuestro Señor. Nuestra vida personal, nuestra vida social, con las personas que nos relacionamos, en medio de la iglesia del Señor, ¿no? Entonces Dios ha establecido eso. Dios nos ha sacado la venda de los ojos, porque antes estábamos en tinieblas. Y podríamos estar bien, bien limpios, bien bañados, bien perfumados, pero por dentro dice que estamos como huesos de muerto, dice, ¿no? Y así, con olor a muerte, ¿no? Porque nuestra conducta, nuestro comportamiento o el comportamiento del ser humano no está a nivel de la santidad de nuestro Dios. Entonces, de esta manera,
el Evangelio según San Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis en mi nombre, Él os lo dé. Dice. Entonces, Él nos amó, Él nos eligió, Él nos llamó a nosotros con un llamamiento santo, con un llamamiento a ser llamados santos, a vivir una vida de santidad, porque Él es santo. Y Él quiere que caminemos en esta integridad. Así fueron llamados hombres y mujeres de Dios a través de la Biblia. En el caso de Esther, en el caso de Moisés, en el caso de Jeremías. En el caso de María, que es un instrumento de Dios para que viniera nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Pero vemos algunos casos, como el caso de Moisés, que dijo, no, yo no sé, y las excusas siempre, ¿no? El llamado a santidad no tiene, no debe tener nunca una excusa. No es que nosotros seamos perfectos, pero sí tenemos que caminar en esa dirección. Ese camino de santidad, dice el Señor. No es un camino ancho y espacioso que nos podamos dar la libertad de hacer cualquier cosa, no. Es un camino estrecho y angosto. Dice. Muchos buscan entrar por ella, no pueden, dice, ¿no? Porque muchos quieren entrar así, por así, ¿no? No, es un camino estrecho, es un camino de santidad, es un camino de consagración, de entrega de nuestra vida a Dios. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, dice. Ya no tenemos que darnos nuestro gusto, ya. Cristo vive en mí, dice. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, no lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No mi voluntad, tu voluntad, Señor. Y volviendo a de lo que es apoyarnos, acercarnos a Dios, que es nuestro Dios Todopoderoso, que Él es santo, 3 veces santo, para recibir su presencia, de esa pureza, de esa santidad que proviene solamente del Señor. Entonces, vamos, hermanos, así la Escritura nos llama que nosotros, para tener una mayor seguridad, o para tener una plena confianza y seguridad que estamos caminando en santidad, tenemos que caminar a la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos invitado a una persona y le hemos compartido con el fin de que puedan escuchar la palabra? Y ellos dicen, no, en mi casa también yo leo la Biblia, en mi casa también cantamos, en mi casa... Y al final no leen, no estudian, no conocen nada de la palabra de Dios. Porque si ellos leyeran, conocieran, dirían que sí, como David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿no? O no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero no, o sea, ellos quieren tener un Dios pero sin Biblia. Eso, quieren tener un Dios sin Biblia. Un Dios sin Biblia no es Dios. No es Dios. Porque Dios se revela a la luz de su palabra. Por eso que Dios, como dice, nuestro Dios tiene ojos y ve, y nuestro Dios tiene boca y habla. Y habla por un instrumento, vamos hermanos, que Él en su eterna sabiduría, ¿cómo le podemos hablar al hombre? ¿Cómo le podemos hablar al ser humano? ¿Cómo le podemos hablar a las personas? Entonces Romanos 10 dice, ¿no? La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Qué tremendo. Él nos habla, por eso dice, cuando escuches su voz, no cierres tu corazón. Tú estás leyendo, tú estás meditando, tú estás aprendiendo. Dice, debemos estar atentos a la palabra de Dios. Cuando tú pones tus 5 sentidos a querer aprender, a querer que Dios te hable a través de la Biblia, entonces, ¿cuántas cosas Dios te va a mostrar? ¿Y cuánto es que va a mejorar esa calidad de vida para ser santo? ¿No? Como en lo que estamos haciendo mención, que no llegamos al nivel de la santidad de Dios, ¿no? Que es 3 veces santo. Pero sí, como dice la Escritura, lo que Él empezó en nosotros lo va perfeccionando. Pero por medio de qué? Su palabra. Dice aquí San Juan 17, San Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Pues una vida de santidad viene por medio del conocimiento de la palabra. No hay otro medio. Antes dice que habló por medio de las cosas hechas, ¿no? Por medio de cosas invisibles. Su eterno poder y edad fueron manifiestas a través de toda la creación, de todo, ¿no? O sea, el hombre entendía que había un Dios, que había un creador, pero no se tenía aún la escritura. Hasta que poco a poco Dios fue, a través de Moisés, comenzó a escribir, ¿no? Lo que Dios estaba estableciendo, lo que nosotros conocemos como la ley, ¿no? Las tablas de la ley o la ley judía. Y así, o sea, comenzaron a aparecer los escritos, dice la palabra que habiendo sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? No sin antes vamos a repetir este pasaje. San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El segundo de Pedro capítulo 1, versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es el poder de Dios, es la soberanía de Dios, es toda la presencia de Dios, ¿no? Omnisciente, omnipotente, todopoderoso, eterno nuestro Dios. No hay nada que Él no sepa, no hay nada que Él no pueda hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos entender al ser humano? Entonces Él estableció su palabra, inspirando por medio del Espíritu Santo a estos hombres de Dios. Por eso en el Evangelio de San Juan nos está hablando, dice, mi palabra es espíritu, mi palabra es verdad. El Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros se alimenta, se acrecienta y se fortalece y nos ayuda a vivir esa vida de santidad por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra. Di la palabra, dice, o sea, la palabra de Dios. No cualquier otra palabra. Aún el Señor nos está diciendo en Timoteo acerca de lo que nosotros tenemos que considerar y tener en cuenta, porque toda la Escritura, dice, toda la Escritura. Según Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, eso sabe. Ustedes saben, amados hermanos, que la tentación que tuvo nuestro Señor Jesucristo en el desierto, Satanás usó la palabra, pero Él usó una parte nomás de la palabra. Muchas veces nosotros estamos así también, usando solamente una partecita nomás, ¿no? Por eso dice que usa bien la palabra de verdad. El creyente o las personas que no conocen a Dios muchas veces no quieren aprender, no hay tiempo para aprender. ¿Cuántas veces hemos leído ya toda la Biblia? Nos hemos interesado por querer aprender lo que dice toda la Escritura, de Génesis hasta Apocalipsis. Estamos en el mes de la Biblia, el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Bueno, había antes concursos, competencias, versículos de memoria, una forma de motivar en sí, ¿no? Pero uno personalmente tiene que tener interés, tiene que mostrar interés por aprender cada uno de los principios que Dios estableció en su palabra. Ellos perseveraban, como dicen, en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Está hablando ahí el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto acerca de qué es lo que hacía la iglesia, ¿no? Acerca de lo que ellos enseñaban y de lo que ellos, la iglesia, lo que iba aprendiendo, cómo ellos se iban edificando en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, no es simplemente el hecho de que nosotros cualquier cosa o por algún lado o alguna parte vamos a estar aprendiendo, ¿no? Sino que toda la Escritura, como estábamos haciendo mención. Entonces dice aquí de la palabra, Hechos 2:42, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Entonces, ellos están con todo ese interés siempre de obedecer. Los hermanos de Berea también, ellos eran diligentes en querer conocer más de la palabra. Y nosotros como iglesias también estamos llamados. ¿Para qué? Para poder vivir
esa vida de santidad y poder entender finalmente cuán importante es, amados hermanos, este llamado de Dios, esa naturaleza de Dios, ese caminar, esa vida de santidad a través del conocimiento de la palabra de Dios. Estamos en tiempos bastante difíciles, estamos ya prácticamente ya llegando a los umbrales, ¿no? ¿Cómo se llama? A las puertas ya de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos está hablando de que no vendrá si primero no viene la apostasía. Estamos viviendo todo ese panorama ya de lo que es la apostasía ya. El que le habla tiene más de 20 años en mi caminar, en mi desarrollo espiritual. También casi por ahí cerca, tempranamente comencé a desarrollar el ministerio. Y cuántas cosas uno observa y ve que ya no tienen nada que ver con la palabra, ya. Son mandamientos de hombre. Ya. El Señor dice, vuelvan a las sendas antiguas, dice el Señor. Vuelvan a los rudimentos del conocimiento de la gracia, de la misericordia, de la bondad, del amor de Dios. Entonces, pero el Señor mismo está advirtiendo y dice ahí Timoteo, en los últimos tiempos, dice, muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas, es lo que dice. 1 Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrina de demonios, por hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea que ya igualito le da ya, ¿no? No hay temor de Dios. Acá en 2 Timoteo 4, dice versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, el pecado que mora en ellos va a salir a flote, más que lo que el Señor dice a la luz de su palabra. Huye, dice el Señor, de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la paz, el amor, dice, ¿no? Con los que de corazón limpio invocan al Señor, ¿no? Pero no, a sus concupiscencias le ganan. Porque amor, amor, y no hablan nada de pecado, no hablan nada de santidad, no hablan nada de temor de Dios. Ah, somos salvos, Dios es bueno, qué bonito, qué bueno es nuestro Dios, lleva al colmo, hermano, de una, te puede decir, hasta una blasfemia, hermano, porque el viejito, nuestro Dios viejito, qué terrible, hermano, increíblemente, un tuteo con Dios, una confianza. Dios nos da una confianza, pero no ser confianzudos. Él es Dios, Él es santo. Y así también sucede en los hogares. Los hijos ya no respetan al papá, los subalternos ya no respetan a los superiores, a los oficiales. O sea, casi hay un desorden. Y por eso la violencia impera, ya se ha perdido el respeto. ¿Por qué? Porque también muchos de estos personajes, de estas personas que están a cargo, están en autoridad, incluso dentro de la iglesia, que el pastor dice ya no es necesario que tengan su Biblia, vengan y vístanse como quieran, vienen con chorcito, con sandalia, o sea, si vienen a la hora que quieren, la cosa es que den sus diezmos, la cosa es que hagan su pacto, dice, mientras más dan, más van a recibir. Y los engañan, los estafan, todo, pero ahí el pecado está como el cerdo que se revuelca en el fango del pecado. No le dicen nada. ¿Por qué? Porque nadie sabe qué cosa es santidad. No le enseña nada de lo que es santidad. No le enseña nada de lo que es temor de Dios. No sufrirán la sana doctrina. No quieren pagar el precio, no. No quieren tener tiempo para meditar, querer aprender de Dios. Jeremías 3:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice. Hermano, yo no le estoy hablando de teoría, hermano. Nuestra vida espiritual no es teoría, hermano.
Cuando dice Dios disciplina, azota, no, como Dios va a estar tan malo que va a azotarnos, nos va a castigarnos. Ya es su pataleta, ya se apartan del Señor porque no les gusta la disciplina. No les gusta que le exhortan, que le llamen la atención. No le digan que están mal. No, eso ellos saben todo. No hay nadie que le enseñe. Qué tremendo. Entonces el pecado, incluso ya hay algunas versiones en la Biblia que el pecado le han puesto ahí una falta, ¿no? Una falta, un desliz o desobedeció, pero ya le han borrado el pecado en todos sus términos, lo han borrado de la Biblia. Entonces, amados hermanos, cada uno va a dar cuenta, dice el Señor. Cada uno. Tú tienes el deber y la responsabilidad de meditar, escudriñar, aprender de Dios a través de su palabra. El que me sigue no andará en tinieblas, dice el Señor. Y sabrá que la doctrina es de Dios. Que la enseñanza que estás aprendiendo es del Señor. Porque no te has conformado a este siglo. Y por eso que esos predicadores, entre comillas, pastores, que sean líderes, entre comillas, ya están con las hermanitas estas, pues, ¿no? Que cometen adulterio, fornicación, igual con los jóvenes, todo eso pasa así. Los padres saben exactamente que hay un precio que pagar para el cuidado de los hijos. Pero más que el precio material, es el precio espiritual. Porque el material le puede dar, ¿no? Ropa, zapatos, zapatillas de marca, qué sé yo, todo le puede dar. Pero ¿cuánto le puedes dar del conocimiento, de la sabiduría espiritual de Dios para que vivan en santidad? Es un trabajo, ¿no? Hay que doblar rodillas, hay que clamar al Señor. No ha sido el mismo caso de Samuel, acá en la palabra, que descuidó a sus hijos. Hermano, todos los hijos no son iguales. Hay hijos que, sí, gloria al Señor, quieren servirle, pero a hijos no le interesa nada. Muchos predicadores han perdido a sus hijos. Predicadores así, de renombre, hermano. Y sus hijos ya están en las drogas, en el mundo, entregados a los vicios de Satanás. Y cuántos testimonios de hermanos jóvenes que han estado en el camino del Señor, ya se metieron con una Dalila, se metieron con una mundana, que pensaron, no, yo lo voy a ganar, pero el Señor dice, no, dice el Señor que no hay luz, no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas, no hay parte en el creyente con el incrédulo, no se unan en yugo igual con los incrédulos, no, pero ellos saben más, ¿no? Los jóvenes saben más, y los padres también saben un montón porque le consienten. Qué tremendo. Supuestamente son cristianos. Entonces, hermanos, la Escritura nos presenta un cuadro en este tiempo que no va a mejorar las cosas. En los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará, habiéndose multiplicado la maldad, hombres amadores de sí mismos, amadores de lo de van a tener apariencia nada más. De mucho cuidado, orar, clamar al Señor, pedirle que nos ayude en nuestro caminar, en nuestro comportamiento espiritual. ¿Cómo crees que vas a presentarte ese día delante del Señor? Ponte a pensar, pongámonos a pensar, yo me pongo a pensar, Señor, hoy día vienes tú, ¿cómo me voy a presentar yo delante de ti, Señor? ¿En santidad, Señor? ¿Por qué no viene por cualquier iglesia, no? Viene por una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Estuvimos compartiendo acerca de las vírgenes prudentes, ¿no? Y las que estaban con sus lámparas, eran vírgenes también, pero no eran prudentes y no tenían sus lámparas abastecidas, se quedaron, ¿no? 1 Pedro 1.14, dice la Escritura, 1 Pedro 1.14, como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó de santos, ser también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, de esta manera encontramos así a la luz de la Escritura, vamos hermanos, que nosotros somos llamados a vivir una santidad por medio de lo que el Señor nos presenta a la luz de su
palabra, lo que nos dice la Biblia. La Biblia dice que como hijos obedientes a la palabra de Dios no nos conformemos, ¿no?, a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Antes no sabíamos, pensamos que todo estaba bien, pero no. Cuando vamos a la Escritura nos descubre el mundo en el cual estamos viviendo, nos descubre el pecado, nos descubre la maldad, nos descubre el corazón. Ese corazón que dice engañoso y perverso el corazón, ¿quién lo conocerá, no? Pero que Dios cambie ese corazón de piedra y nos pone un corazón de carne, nos pone en su presencia, su Espíritu Santo. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y amamos a Dios y buscamos que amar más y más, obedecerle más y más. Y así también a poder amar a nuestros prójimos, desearles lo mejor a todos. Y a aquellos que no son creyentes, presentarles el mensaje de salvación. Que ellos también vivan una vida de santidad. Por eso dice en el libro de Santiago 1, 21, 22, que no solamente somos oidores, ¿no? Dice Santiago 1, 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Desechar toda inmundicia, abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Señor, así dice tu palabra, así está escrito. Entonces, es lo que parte desde un inicio. Y como vamos viendo que a la luz de la palabra, Dios nos va perfeccionando. ¿Por qué? Porque ya desde un principio, el que ha entregado su vida al Señor ha decidido no pecar contra Dios, no desobedecer a Dios. No es decir, ya Señor, yo le entrego mi vida, reconozco a Cristo como mi Salvador y sigo viviendo igual. No, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron ya. Entonces dice, ¿no?, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, pero ser hacedores, dice, hacedores. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice. Entonces, vamos, hermanos, vemos así de esta manera que el Señor quiere que estemos viendo ese proceso de perfeccionamiento que Dios está haciendo en nuestra vida. Ya pasó un año, ya pasó 2 años, ya pasó 3 años, o de repente recién has entregado tu vida al Señor. El Señor va a empezar un trato muy especial de amor contigo y de igual con todo, ¿no? Para que lo que Él empezó, habiendo sembrado la buena semilla en tu corazón, la cual tú recibiste, habiendo propuesto en tu corazón no fallar al Señor, vas a ir mejorando. Vamos mejorando, vamos a ir mejorando, mejorando. El mismo apóstol Pablo dijo, ni yo pretendo haberlo ya alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. A la meta, dice, ¿no? O sea, nuestro caminar espiritual es permanente. Es una virtud indispensable de cada creyente. O sea, tiene, o sea, de una planta que siembra de manzana no va a salir camote. Tiene que salir una vida de santidad. Dice, mire, en 1 Tesalonicenses 4, versículo 1 al 7, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendimos de nosotros, que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que deseche esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo debemos conducirnos y agradar a nuestro Dios?
Dice 1 Pedro 17, 19, debemos conducirnos con temor y temblor, dice. Porque está hablando así, cómo debemos conducirnos nosotros, ya que Él nos ha dado instrucciones, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. El versículo 1 dice, no, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conducirse, cómo debemos conducir nosotros, cómo debemos comportarnos, cómo debemos conducirnos en la casa del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. Y el apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:17, dice, ahí está hablando, que no es algo libertino o de libertinaje, sino que nos está presentando a nosotros. Dice, si invocamos por Padre, 1 Pedro 1:17, si invocamos por Padre a aquel que sin excepción de personas, lo interesante acá dice, no, si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas, o sea, Dios dice, no, con él no, con él sí, no, con todos, sea pastor, sea líder, sea diácono, sea hermano, así haya sido nuevo, o sea nuevo. O sea, él no hace excepción de personas. Él empieza un tratamiento especial con todos sin excepción. Entonces dice aquí, ¿no? Y si invocamos por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduzcámonos o conducidos en temor todo el tiempo de nuestro peregrinaje, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa vida que Dios nos ha regalado es para vivirla en santidad, porque nunca nos olvidemos, nunca, hermano mío, hermanita, esa vida, esta promesa tan preciosa de la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, es para siempre, pero se ha tenido que pagar un precio. Y ese precio es la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, aún antes de estar en la cruz, hermano. Porque lo golpearon, lo escupieron, le tiraron de puñete, le pusieron una corona de espinas. Dice que fue molido por nuestros pecados. Por eso debemos entender, hermanos, entendiendo, por eso el apóstol Pablo está hablando también de entender. El versículo 13 dice, por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. ¿Entendemos nosotros? ¿Entendemos? ¿Hemos entendido el precio que se pagó para nuestras vidas, no para seguir andando igual, no para seguir andando en nuestros antojos, en nuestras concupiscencias? Él no hace acción de personas. Versículo 16 dice, porque escrito está ser santo, yo soy santo. No sigas viviendo igual. Que una mentirita piadosa, que yo eso, a mí me parece que eso está bien. ¿No está conforme a la palabra? Entonces, hermanos, es una virtud indispensable en cada creyente. Debemos conducirnos con temor y temblor, dice, delante de la presencia del Señor. Filipenses 3 nos habla, amados hermanos, el apóstol Pablo de la iglesia de Filipos nos está haciendo mención en el capítulo 3, versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dijo muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solamente piensan en lo terrenal. Entonces no podemos estar incluidos en esta lista, ¿no? Porque dice aquí, porque ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces y aún os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es solamente su vergüenza, que solamente piensan en lo terrenal, en sus pasiones, sus deseos, en su libertinaje sexual, en comer y comer y comer, pero no tienen tiempo para Dios, no hay tiempo para el Señor.
Pero gracias a Dios, dice el versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿No? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. ¿No? ¿Qué pasa ahí? Dice que donde también estamos esperando también allá a nuestro Señor. Qué tremendo. Bueno, los jóvenes como que un poco se demoran todavía, dice Señor, pero ya los que van avanzando en edad dicen, no, Señor, viene ya, que venga al instante. ¿No? Bueno, el Señor dice, el día y la hora nadie lo sabe, hermano. El apóstol Pablo mismo dijo, no sé, quisiera irme a la presencia de Dios, quedarme, no sé qué escoger también decía, ¿no? Porque hay necesidad también. Pero estar preparados, amados hermanos, el día y la hora nadie lo sabe y Él espera una iglesia que camine en santidad, en santidad. No conformándonos, porque nos ha llamado a ser santos. Casi todas las cartas que el apóstol Pablo escribe a las distintas iglesias, en todas las cartas que hace mención, tanto el apóstol Pedro también, el apóstol Juan, en los evangelios, todo nos está llamando, amados hermanos, a vivir una vida de santidad. Una vida en la cual dice, no se conformen, dice, ¿no? Romanos 12, dice, no se conformen en este siglo, ¿no? Os ruego, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en más exactamente dice aquí, en Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, dice, ¿no? Agradable a Dios, que nuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que está rogando el Señor para que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, las ofrendas que eran presentadas a Dios eran lo mejor que el pueblo de Israel podía darle a Dios. Ahora nosotros como pueblo de Dios también lo mejor que podamos darle a nuestro Señor. El Señor sabe lo que podemos y lo que no podemos. Pero el Señor dice en su palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si nos fortalecemos en el Señor, nos llenamos de su conocimiento, de su gracia y misericordia, no hay nada que pueda impedirnos vivir esa vida de santidad y no conformarnos, como dice aquí la palabra, no se conforme este siglo, ¿no? Sino transformado. Y una vez más, hermanos, o sea, todo eso es del conocimiento a la práctica. No, él les había preparado su corazón, dice, para aprender y para aplicar. Y una vez de aplicar, poder enseñar también a otros. Pero si nosotros hablamos una cosa y hacemos otra, ¿cómo vamos a poder enseñar? Entonces es algo que está haciendo pues, su sacrificio, dice, ¿no? Sacrificio. Separados de él no se puede hacer nada, no se puede. Orar, rogar, suplicar, ayúdame, Señor. Entonces, finalmente, es tan importante, importantísimo y vital, Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas, que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos. Muchos predicadores, a montones hay. Ya sabemos que el anticristo está ya hace buen tiempo preparando a tanta gente para crear una iglesia mediocre, ¿no? Una supuesta iglesia de relajo, de liviandad, de, como dice, encubriendo pecados, ¿no?
Pero dice el Señor, no sean partícipes conmigo. Salid en medio de ellos y yo seré para vosotros vuestro Padre y vosotros seréis para mí como hijos, dice el Señor. Hijos e hijas, dice el Señor. Entonces, Hebreos 12:14 dice la palabra, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la palabra nos está presentando que no es una opción, no es si quiero o no quiero, no, porque si no, dice, no vas a ver al Señor. ¿No? Todo aquel que tiene la esperanza de tener encuentro con el Señor se purifica a sí mismo también como Él es puro, dice. ¿No? Y entonces por eso la Escritura, a través de esta carta en el libro de Hebreos, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es vital, no es algo intrascendente o algo que no tenga importancia, o si quiero un tiempo y si no quiero otro tiempo, no, o sea, es un caminar diario y permanente delante de la presencia de nuestro Señor. Por eso en Apocalipsis 21-27 nos habla, ya terminando esta enseñanza en sí acerca de caminar en santidad, amados hermanos, Apocalipsis 21-27, dice la Escritura, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 22:6, y me dijo, la venida de Cristo está cerca, hermano. Dice Apocalipsis 22:6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, dice el Señor, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es justo sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros están afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de la profecía, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Santo Dios y Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Tú nos hablas a través de tu palabra y que seas quien sigas obrando en cada mente, en cada corazón, Señor, y ver que tu venida está muy cerca, Señor. Que tú nos ayudes siempre a poder estar preparados, Señor, para poder entrar con confianza en tu presencia y darte gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, por cada uno de nosotros. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas,
Bendice a tu iglesia, Señor, acá en el país, en el mundo entero, Señor. Gracias, Señor. Gracias, eternamente agradecido, y todos lo hagamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.